En el día de hoy vamos a iniciar la conferencia de hoy, continuando con las alteraciones o los aspectos o complicaciones derivados de la enfermedad renal crónica. En el día de hoy vamos a tocar el tema de aspectos endocrinológicos de la enfermedad renal crónica, por una servidora, la doctora Diana Tavares Clase, residente de tercer año del Hospital José María Cabral Ibáez, Santiago. Dentro del contenido que vamos a abarcar en esta conferencia, vamos a describir los aspectos que tienen que ver con el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, así como el eje hipotálamo hipoficiario de la tiroides, de los metabolismos de los hidratos de carbono, el eje de somatotropina, somatomedina, el eje suprarrenal, así como algunas nociones de vitamina D, eritropoyetina y nutrición. Sabemos que en la enfermedad renal crónica se pueden producir diversas anomalías endocrinas, donde las vías fisiológicas que se alteran están todas correlacionadas. Y en presencia de uremia o de una disminución marcada de la tasa de filtración glomerular, pues se dan las alteraciones. Dentro de estas alteraciones podemos mencionar aquellas que incluyen las hormonas desde la PTH hasta la prolactina, así como la insulina, las hormonas tiroideas, la leptina, entre otras. Básicamente, estas alteraciones pueden surgir por diferentes mecanismos. No todos ellos están bien descritos, pero se piensa que la mayoría de estas alteraciones tienen que ver con la disminución de la excreción de estas hormonas. Asimismo, está descrita la disminución de la síntesis hormonal, de la alteración de la bioactividad en la uremia, también la resistencia de los órganos diana a la acción de dichas hormonas, las alteraciones de los mecanismos de retroalimentación negativa, la disminución del metabolismo renal de dichas hormonas, así como la alteración de la síntesis hormonal. La intensidad de estas alteraciones endócrinas guardan una estrecha relación con lo que es la gravedad de la enfermedad renal crónica que padezca ese paciente en X momento de su vida y la duración de la enfermedad renal crónica, reconociendo así que algunas de estas alteraciones pueden ser modificables con el inicio de la terapia renal sustitutiva. Existen, como sabemos, muchos factores de riesgo tradicionales, como es la hipertensión, la diabetes mellitus, el tabaquismo, la enfermedad vascular periférica, pero también existen factores de riesgo no tradicionales, como son los relacionados con las hormonas tiroideas, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo, que también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de observar un paciente nefrópata. Es bien que debemos preguntarnos si estas alteraciones hormonales son actores de las complicaciones cardiometabólicas o urémicas o también pueden ser culpables de la progresión de la enfermedad renal crónica. Y se ha visto, según la literatura, que pueden ser ambas vías las que pueden tomar estas alteraciones hormonales. Y vamos a empezar por el eje hipotálamo hipoficiario gonadal en la enfermedad renal crónica. Este eje, las alteraciones o los aspectos vinculados a este eje en los pacientes nefrópatas tienen una causa multifactorial y básicamente afecta tanto la función sexual como la función reproductora de ambos sexos. Dentro de las causas podemos mencionar la neuropatía urémica, las alteraciones vasculares, los fármacos asociados que esté tomando ese paciente en ese momento, el déficit de oligoelementos, los trastornos psicológicos y también las toxinas urémicas. Básicamente este tema lo abordamos anteriormente, pero las toxinas urémicas son dentro de las causas las más importantes. Vamos a dividir este eje en sexo, entonces vamos a empezar en el paciente nefrópata. Se considera que las alteraciones o los aspectos vinculados a este eje en el hombre, pues son un defecto gonadal primario. Y eso básicamente a lo que más adelante explicaré. Es importante reconocer que menos del 50% de los pacientes en terapia renal sustitutiva tienen una actividad sexual normal y esto se debe a alteraciones básicamente como la disminución de la testosterona, el aumento de la LH o hormona luteinizante
y el aumento o la normalidad de la hormona folículo estimulante. Dentro de la fisiopatogenia de estas alteraciones a nivel del eje hipofisiario gonadal, pues tenemos las alteraciones histológicas testiculares. Dentro de ellas, se ha observado que las células germinativas sufren de aplasia, lo cual se corresponde a que exista una elevación de la hormona folículo estimulante o FSH, y hay modificaciones también en las células de Leydig, lo cual se corresponde a la disminución de la testosterona. También estos pacientes pueden padecer de óligo o azoospermia y poca movilidad de sus espermatozoides, los cuales van a producir algunos daños, como es la resistencia de los testículos a la FSH y la disfunción testicular primaria. También dentro de la fisiopatogenia se describe el defecto de la regulación de la secreción de la LH o hormona luteinizante, y esto básicamente se debe a tres situaciones: la pérdida de la liberación pulsátil normal, la reducción de la depuración renal de la hormona liberadora de gonadotropinas y la LH, y la disminución del catabolismo, así como la falta de inhibición de la hormona liberadora de gonadotropina por la testosterona. Entonces, básicamente, todo ese eje se ve afectado en el nefrópata por esas situaciones, pero también es importante mencionar que la prolactina también se afecta en el paciente, y que esto básicamente se debe a dos situaciones: la disminución del aclaramiento renal de la prolactina, lo cual conlleva a un aumento de la misma a nivel sérico, y también el aumento de la tasa de producción per se de la prolactina. Todo esto va a conllevar a un cuadro de hiperprolactinemia, y esta prolactina básicamente va a provocar, la acumulación de esta prolactina va a provocar que se inhiba la secreción pulsátil de la GnRH, así como la disminución de la síntesis de testosterona, lo cual puede agravar aún más las funciones sexuales de ese paciente y promoverlo a que sea infértil. Algunos puntos importantes a tocar en las alteraciones del eje hipotálamo hipofisiario gonadal en el hombre, pues es que se ha visto que el aumento de la PTH y la prolactina puede también inducir a una disminución más marcada de la testosterona. Se ha visto que los pacientes que se corrige la hiperprolactinemia con bromocriptina mejora concomitantemente, ligeramente, la función sexual, y que la administración de eritropoyetina en estos pacientes puede aumentar la concentración de testosterona y disminuir parcialmente la concentración sérica de la prolactina. Importante reconocer también que la desnutrición, que es una situación que vemos muy frecuente en todos nuestros pacientes, principalmente aquellos pacientes que están en terapia renal sustitutiva, pues también interviene en las concentraciones séricas de la testosterona. Con respecto a la terapia renal sustitutiva, se ha visto que los pacientes en hemodiálisis, 50% de ellos tienen ya hiperprolactinemia, y que básicamente al principio de la terapia dialítica podemos ver cierta mejoría del estado general, pero eso no significa que tenga que ver con la modificación del eje o la disfunción gonadal, sino más bien con la mejoría clínica general que tiene el paciente. Sabemos que hay muchos aspectos psicológicos también, como mencioné al principio, y por tanto, al momento de iniciar la terapia sustitutiva, en este caso hemodiálisis, el paciente sienta mejoría y también mejora la parte de la disfunción sexual. En cuanto a los pacientes trasplantados, existe posteriormente una restauración de la función gonadal endocrina, aunque se ha visto que en los pacientes trasplantados no se recupera totalmente la espermatogénesis. Básicamente, en cuanto a la diálisis peritoneal no hay muchos datos, pero es importante recordar eso, que el 50% de los pacientes que entran a hemodiálisis ya tienen hiperprolactinemia. Y es importante también mencionar que la terapia con testosterona no está exenta de riesgo, y por tanto se deben realizar más estudios para nosotros como galenos de la medicina, en la parte de nefrología, pues indicar o recomendar el uso de testosterona en nuestros pacientes que tienen hipogonadismo. Eso está en estudio.
Así que tenemos que esperar que salgan más estudios para nosotros poder ver evidencia y así indicarlo. En cuanto a las alteraciones del eje hipotálamo hipoficiario gonadal en la paciente nefrópata, pues reconocer que las pacientes, principalmente aquellas que ya tienen síndrome urémico, suele haber un descenso de la libido. Y básicamente su perfil se caracteriza por tener una disminución de estrógenos o progesterona, que también la concentración puede estar normal, un aumento de la LDH, de la LH y un aumento de la FSH, que usualmente el aumento de la FSH es mucho menor que la LH. Las alteraciones de este eje van a deberse a diferentes situaciones, entre ellas una disfunción dentro de la retroalimentación negativa, lo cual se va a ver como un aumento de la LH y esto va a provocar un deterioro de la ovulación en esa paciente. También la desregulación del eje hipotálamo hipoficiario, básicamente, que se debe básicamente y se va a observar como la normalidad de la FSH, lo cual va a disminuir la relación FSH-LH, y el defecto de la retroalimentación positivo del estradiol, lo cual vamos a ver que esas pacientes no tienen un aumento brusco interciclo de LH, sino que los ciclos por dicha razón van a ser anabulatorios. Entonces, al principio yo decía que la alteración gonadal en el hombre se consideraba primaria. Básicamente eso se ha discutido porque el hombre tiene, al momento de administrar hormona liberadora de gonadotropinas, tiene un bajo estímulo a nivel de la testosterona y también por el aumento tan exagerado de la LH. Y en la mujer, pues no se considera que el efecto ovárico es el primario, porque básicamente en las mujeres posmenopáusicas o las mujeres que tienen una salpingoferectomía, se ha visto que la disminución de los estrógenos y la progesterona va en conjunto con un aumento en paralelo de un aumento en paralelo de la LH y la FSH. Y aquí podemos ver que en las pacientes nefrópatas existe un aumento mayor de la LH en comparación con el aumento de la FSH. Por esta razón se considera que probablemente el origen del problema no sea primario, sino que sea producto de la misma entorno urémico. Entonces, básicamente estas pacientes van a tener ciclos menstruales anovulatorios, amenorrea y también infertilidad. Como podemos ver, todas estas hormonas están todas implicadas en disminución y alteración de su concentración sérica y todas tienen que ver con el ciclo menstrual, como ya reconocemos, y pues bien, estas van a ser las complicaciones. En cuanto a la paciente nefrópata y la prolactina, básicamente es por lo mismo, hay una disminución del aclaramiento, aumento de la tasa de producción y va a haber hiperprolactinemia. La menorrea es más frecuente en pacientes que tengan alta concentración sérica de prolactina y la hiperprolactinemia disminuye el estradiol. Entonces es importante recordar eso, ya que se ha visto que las mujeres que entran a terapia renal sustitutiva tipo hemodiálisis de 50 al 70% ya tienen hiperprolactinemia. También estas mujeres tienen, al momento de llegar a trasplantarse, la fertilidad puede restablecerse, pero se ha visto que la función ovárica como tal no se restaura del todo. Entonces, también al momento de trasplantarse se revierte lo que es el aumento de la prolactina. Y a nivel de hemodiálisis, por ejemplo, podemos ver que esos pacientes con hiperprolactinemia no mejora la hiperprolactinemia en la hemodiálisis. Y esto es básicamente al efecto de las moléculas medias que no se depuran a nivel de este tipo de terapia. En las mujeres se ha visto que la eritropoyetina, la administración de eritropoyetina puede mejorar la función sexual y los ciclos menstruales y que estas mujeres sí pueden embarazarse, pero tienen una probabilidad muy mayoritaria de presentar aborto espontáneo. Sabemos que los estrógenos pueden antagonizar los efectos de la PTH, por eso en las pacientes la terapia sustitutiva hormonal en mujeres posmenopáusicas nefrópatas, según los resultados de la densitometría ósea, puede ser una opción. Y en las mujeres que tengan metrorragias
luego de descartar que esa situación sea por alguna malignidad o por un tipo de hemorragia local, pues entonces también podemos autorizar el uso de estrógenos y progesterona. Es importante reconocer que la producción, el almacenamiento y la secreción de las gonadotropinas por la hipófisis son normales en ambos sexos. Y eso básicamente es, como se ha visto, que tras la administración de clomifeno y la administración de hormona liberadora de gonadotropinas, hay una buena respuesta en cuanto a la LH y la FSH. Entonces, básicamente, la producción per se de estas hormonas no está alterada. Lo que está alterado es un ambiente externo, que en este caso podemos atribuírselo a la uremia. Este es un cuadro con las alteraciones del eje hipotálamo hipofisero gonadal. Aquí vemos que en la mujer la FSH puede estar normal, en el hombre elevada, la LH en la mujer elevada, igualmente en el hombre. La prolactina está elevada en ambos sexos, reconociendo que el 30% tiene hiperprolactinemia en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica y hasta el 65% de los pacientes puede tenerlo ya cuando entra a terapia de hemodiálisis. El estradiol se encuentra disminuido en las mujeres, normal en el hombre, la progesterona disminuida en la mujer y la testosterona disminuida en el hombre. Ese es un estudio que se llevó a cabo por Jesús Carrero y colaboradores. Se publicó en el año 2012. Básicamente es para ver cómo los niveles de prolactina tienen que ver con la disminución de la tasa de filtración glomerular. Aquí vemos que esto significa la tasa de filtración glomerular. Los puntos negros son los hombres, los puntos blancos son las mujeres. Y vemos que aquí hay más puntitos, lo cual quiere decir que a menor tasa de filtración glomerular, mayor concentración de prolactina. En cuanto a los pacientes que ya están en terapia renal sustitutiva versus aquellos que todavía no han entrado en terapia renal sustitutiva, pues vemos que al pasar el tiempo en ese estudio, la concentración de prolactina pues aumentaba. Aquí también podemos ver la concentración de prolactina alta es los puntos discontinuos y a las rayas continuas es la concentración de prolactina baja. Entonces vemos que hay más concentración de prolactina en todos los cuadros. Entonces nuestros pacientes nefrópatas tienen esa condición que pueden desarrollar hiperprolactinemia. Y pregunto, ¿la prolactina puede ser una toxina urémica? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero se puede intuir que sí, a pesar de que no tenemos evidencia como tal. Básicamente, los pacientes que van a terapia de hemodiálisis, como dije, por el efecto de la molécula de medio tamaño, pues no vemos que esos pacientes no tienen alteración en cuanto a la concentración sérica pre y post sesión de hemodiálisis. Y sí podemos decir, aunque no del todo, que la hiperprolactinemia es un factor de riesgo cardiovascular, porque se ha visto que los pacientes con elevación de prolactina tienen mayor mortalidad que aquellos que no tienen elevación de prolactina. Por tanto, al igual que otras terapias, se necesitan más estudios para nosotros ya responder esa pregunta abiertamente. Bien, entonces esto era el eje gonadal. Ahora vamos a entrar al eje hipotálamo hipófisis tiroides. Este eje está alterado también en los pacientes nefrópatas crónicos, así como el metabolismo periférico de la tiroides. Básicamente, las hormonas tiroides en el paciente nefrópata pues van a estar alteradas de la siguiente manera. Recordar que en estos pacientes hay una disminución de la excreción de yodo y esto va a traer complicaciones que voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero básicamente en esta diapositiva lo importante es reconocer que la hormona estimulante de tiroides y la tiroxina van a estar normales, la triodotironina, la T3 libre y total van a estar disminuidas, y eso básicamente al que hay una disminución de la conversión de T3 a T4. Existe lo que es la T3 inversa, que básicamente en los pacientes que no están urémicos puede estar normal, versus aquellos que los pacientes que están urémicos puede estar normal, versus aquellos pacientes que no tienen uremia, que puede estar ligeramente elevada. Entonces, básicamente, dentro de las dos situaciones que vamos a ver en estos pacientes, está el síndrome de T3 baja,
que es la alteración más común, y el hipotiroidismo subclínico, que es el trastorno tiroideo más común. En cuanto a la disminución de la excreción de yodo en los pacientes nefrópatas, pues esta disminución lo que va a conllevar es a que exista una elevación de la concentración de yoduro inorgánico sérico y un aumento del contenido de yoduro a nivel de las glándulas tiroides. Estas glándulas, debido a esto, va a provocarse el crecimiento de dicha glándula y por tanto el paciente o la paciente puede presentar bocio. Y también a nivel de las analíticas puede presentar un hipotiroidismo debido al efecto prolongado de Wolff-Chaikoff. Es un efecto donde fisiológicamente el cuerpo, debido al aumento del yodo, pues va disminuyendo la producción de las hormonas tiroideas. A pesar de todas estas alteraciones que yo describí, los pacientes urémicos usualmente son eutiroideos. Y estas alteraciones, es importante que le hagan énfasis, pueden ser un reflejo de la enfermedad crónica y de la desnutrición. O sea que básicamente los pacientes, cuando tienen un tratamiento dialítico adecuado, un buen estado nutricional y hay corrección de la anemia, se ha visto que estas alteraciones en el eje hipofisiario tiroides pues mejoran. Algunos puntos importantes, por ejemplo, en los pacientes en diálisis peritoneal, se ha visto que la proteína transportadora de tiroglobulina pues puede disminuir en los pacientes que están en este tipo de terapia. El paciente trasplantado normaliza el perfil tiroideo y se ha visto que en los pacientes que se le administra eritropoyetina en sesiones de hemodiálisis disminuye también la concentración de las hormonas tiroideas. La heparina por sí sola puede aumentar parcialmente durante aproximadamente 24 horas lo que es la concentración de la T4. Y como se modifica la concentración de las hormonas tiroideas durante la sesión de hemodiálisis, es bueno que los pacientes que vayamos a indicarle o a realizarle el perfil tiroideo, pues tomemos en cuenta el día de diálisis. Los niveles de T3 libre en suero disminuidos se han relacionado con aumento de la mortalidad cardiovascular, principalmente en los pacientes en hemodiálisis. En este cuadro podemos ver las alteraciones de este eje, donde básicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica, la TSH va a estar normal, la T4 puede estar normal o ligeramente, muy ligeramente disminuida, la T3 disminuida y la T3 inversa normal, dependiendo si el paciente está urémico o no. También la concentración disminuida de T3, que también está relacionada con aumento de la mortalidad cardiovascular, está relacionada con disfunción endotelial, aterosclerosis y anomalías cardíacas. Y es por esto que al momento de nosotros diagnosticar un hipotiroidismo en los pacientes nefrópatas es muy cuesta arriba. ¿Por qué? Porque todos los síntomas y signos típicos del hipotiroidismo, como es la hipotermia, palidez y la astenia, también los pacientes en un cuadro clínico avanzado de su enfermedad pueden presentarlo. Y básicamente debemos diagnosticarlo cuando sabemos hay aumento de la TSH y las concentraciones séricas muy claramente están disminuidas de T4. Bien, entonces en el eje somatotropina-somatomedina hay muy poca literatura de este eje, pero básicamente se ha comprobado que los niveles de la hormona de crecimiento están elevados y que este aumento se debe a una reducción de su aclaramiento. Hay también aumento de los pulsos secretores de dicha hormona y hay también una disminución de la reserva de la hormona de crecimiento parecida a la insulina. Entonces, básicamente, existe también un entorno de resistencia a la hormona de crecimiento que se puede dar por acidosis metabólica, se puede dar también por el estado de inflamación que tienen nuestros pacientes nefrópatas, se puede dar también por alteraciones de la glándula tiroides y por la desnutrición. Dentro de las alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, aquí tenemos dos grandes sustancias, la insulina y el glucagón. La insulina, de por sí, sabemos que el metabolismo renal se le atribuye el 50%.
y que cuando la tasa de filtración glomerular o el filtrado glomerular disminuye por debajo de los 20 mililitros por minuto, disminuye el aclaramiento de la insulina. Es por esto que los pacientes que ya están en un estadio 4 o 5 de la insuficiencia renal crónica, pues los requerimientos de insulina, principalmente en los pacientes diabéticos, disminuyen por esta razón. Y muchos de ellos ni siquiera usan insulina ya cuando están en terapia dialítica. En los pacientes que no nefrópatas, pero que no están en terapia renal sustitutiva, disminuye el metabolismo de la insulina, básicamente por las toxinas urémicas, y en general existe una disminución de la sensibilidad de la insulina, que se da básicamente en el músculo liso estriado. El 50% de los pacientes que tienen esta sensibilidad tienen también una incapacidad de producir insulina y por tanto pueden presentar periodos de hiperglicemia. En cuanto a los factores que aumentan o disminuyen esta sensibilidad, pues lo disminuye la acidosis metabólica, los niveles elevados de PTH, y los aumenta una dieta baja en proteínas. Las terapias de hemodiálisis, se ha visto que los pacientes que van a hemodiálisis aumentan lo que es la sensibilidad a la insulina, la eritropoyetina y la vitamina D3. Entonces, en los pacientes menores diabéticos, es importante recordar que la situación que presenta en cuanto a la insulina es bifásica. Al principio, en los primeros estadios de G1 a G3, pues existe lo que es una resistencia a la insulina, pero que posteriormente a la disminución severa de la tasa de filtración glomerular, ya hablando de estadio G4, G5, existe una disminución del aclaramiento renal y hepático y por tanto menos requerimientos de insulina, lo que explicaba anteriormente. Y cuando hay resistencia a la insulina, pues mayores requerimientos de insulina. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la hiperglicemia en estadios iniciales y la resistencia a la insulina en los estadios iniciales de la enfermedad renal crónica? Bueno, esto va a conllevar a que haya un aumento del riesgo cardiovascular y de la progresión de la enfermedad renal crónica. Pues el paciente también tiene más propensión a desarrollar hipertensión arterial, a estar desnutrido y por tanto a tener mayor catabolismo muscular. En cuanto al glucagón, el glucagón empieza a disminuir su aclaramiento también cuando está el filtrado glomerular por debajo de 20 mililitros por minuto. Ya vemos aquí que hay hiperglucagonemia y básicamente el glucagón lo único que se describe es que tiene una importante participación en la patogenia de la resistencia a la insulina, que vemos que existe principalmente en los primeros estadios de la enfermedad. En cuanto al eje hipófisis suprarrenal, pues tanto el cortisol, la aldosterona y las catecolaminas pueden estar elevadas. Esto básicamente a la disminución de la depuración o aclaramiento de dichas sustancias. Los resultados que hay en cuanto a este eje son poco variables y poco constantes, y la importancia clínica de estas alteraciones es muy poco conocida. Ni siquiera están descritas. Básicamente lo único que se habla es del aumento del cortisol, aldosterona y catecolaminas en el paciente nefrópata crónico, y lo cual lo predispone también a mayor riesgo cardiovascular. También en estos pacientes que ya lo hemos visto en conferencias anteriores, las anormalidades en la secreción de eritropoyetina. Sabemos que los riñones son los responsables de la síntesis de esta hormona desde un 85-90%, principalmente por las células intersticiales, y que existen factores que disminuyen la producción de la eritropoyetina, entre ellas la enfermedad renal crónica. Es básicamente lo que estamos tratando aquí. Pero es importante recordar que existe en el paciente nefrópata crónico, pues algunas situaciones que pueden provocar resistencia a la eritropoyetina, como es el estado de inflamación que padecen nuestros pacientes, la deficiencia de hierro y el hiperparatiroidismo. Usualmente cuando se corrigen el hiperparatiroidismo, la deficiencia de hierro, mejora la sensibilidad a la eritropoyetina. Las anormalidades de la vitamina D. Sabemos que, como muy bien explicaron los muchachos en conferencias anteriores, todas las repercusiones que tiene la vitamina D y la PTH en el paciente nefrópata. La prevalencia de la deficiencia de 25-hidroxivitamina D3 aumenta a medida que va progresando la enfermedad renal crónica. Y también la disminución de la tasa de filtración glomerular va a disminuir
lo que es la actividad o la acción de la enzima 1-alfa-hidroxilasa. Por otro lado, el factor de crecimiento fibroblástico 23, FGF23, puede inhibir directamente también la hidroxilación que produce esta enzima. Y por otro lado, también hay disminución de la densidad de los receptores de esta hormona, lo cual va a conllevar también, por otro lado, a que aumente la mortalidad cardiovascular. Y básicamente estas alteraciones se explicaron muy bien, eso solamente son pinceladas porque son parte del tema. Dentro de las anomalías en las hormonas del tejido adiposo, básicamente la protagonista de estas hormonas que derivan de los adipocitos es la leptina. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hiperleptinemia, y esta hiperleptinemia pues estimula el sistema nervioso simpático y por tanto también tiene que ver con la participación de la progresión de la enfermedad renal crónica, asimismo con el desarrollo de hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Se ha dicho que los efectos de la leptina y la eritropoyetina pueden tener un efecto sinérgico, aunque esto no está totalmente demostrado, y que en los pacientes, en comparación con los pacientes que están en hemodiálisis, los pacientes en diálisis peritoneal tienen mayor concentración de leptina, que esto se debe al recambio hídrico que se hace mediante la esposa, también aquí hay una mayor producción de estas hormonas derivadas del tejido adiposo en los pacientes que están en diálisis peritoneal. Entonces sabemos, por ejemplo, en los pacientes obesos, en los pacientes obesos, imagínense que ese paciente obeso también es nefrópata, pues ese paciente va a tener una discordancia en cuanto al aumento de leptina y la adiponectina. La adiponectina tiene una actividad beneficiosa, pero ¿qué pasa? Que en el paciente obeso, que también es nefrópata, pues la leptina no produce la función que está supuesta a realizar, que es la de la sensación de saciedad para que el paciente, ¿verdad?, deje de comer. Entonces, esta acción no se puede realizar debido a resistencia también de la leptina y también la adiponectina, que tiene una actividad antiinflamatoria, antiaterosclerótica, única de esta hormona derivada del tejido adiposo, pues tampoco puede realizarse porque también existe resistencia a la acción de la adiponectina. Y básicamente esa resistencia la da otra hormona también que se deriva del tejido adiposo, que es la resistina, y que básicamente va a competir con su receptor. Entonces hay una resistencia a la adiponectina y por tanto al principio puede estar disminuida, pero posteriormente progresa en la enfermedad renal crónica, pues vemos que la adiponectina aumenta. También existe un aumento de la bisfactina y esta bisfactina pues va a tener que ver con la disfunción endotelial y también tiene que ver con la desnutrición en los pacientes crónicos. Los requerimientos nutricionales en el paciente con enfermedad renal crónica pues es una piedra angular en nuestros pacientes y lo traigo a colación porque también el endocrinólogo tiene que ver mucho con la nutrición de los pacientes. Por tanto, el manejo dietético es una de las piedras angulares del tratamiento médico conservador en la enfermedad renal crónica, donde la principal restricción de la dietoterapia es la restricción proteínica. Y sabemos que a medida que aumenta la ingesta de proteínas, pues aumenta también la concentración de urea o de BUN. Y que esto básicamente se va a deber a diferentes situaciones que tienen que ver con la producción de urea en el paciente nefrópata crónico. Sabemos que existen diferentes requerimientos a los pacientes que están en la etapa inicial de la enfermedad, así como en la etapa final, y reconociendo que en la etapa inicial de la enfermedad, pues los requerimientos de proteínas van a ser menores que en aquellos que ya están en terapia dialítica. Ya aquí señalo que dentro de los estadios, a partir del estadio 3, pues podemos incluir en los pacientes lo que es los cetonados de aminoácidos, que son sustancias que ya se han vuelto indispensables para la complementación en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que la ingesta alta de proteínas puede traer daños a nivel de lo que es la hemodinamia glomerular y por tanto, si existe una dieta baja en proteína,
a pesar de que vamos a tener una vasoconstricción de la arteriola aferente y eso va a disminuir transitoriamente la tasa de filtración glomerular, pues esta acción no es del todo negativa, puesto que esto también va a disminuir lo que es la señal intracélulas mesangiales y por tanto va a disminuir el factor de crecimiento beta que tiene que ver con el desarrollo de las fibrosis intersticiales que produce la alta ingesta de proteica en el paciente. También, si esto le aunamos a que el paciente tenga una baja ingesta de sodio y por tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona se module y haya también una vasodilatación de la arteriola aferente, pues entonces eso puede también mejorar lo que es la hemodinamia glomerular. Los beneficios de la restricción proteica en la dieta son muchísimos, aquí podemos ver algunos de ellos y hice hincapié en que reduce la carga ácida. Sabemos que la acidosis metabólica, como lo mencioné, en todos los ejes, porque en todos los ejes tiene que ver con repercusiones negativas y mejora la resistencia a insulina, que también es muy importante. Pero también sirve para reducir, el nivel sérico de fosfato, mejorar el perfil lipídico, entre otras situaciones. Aquí vemos la guía de Kadoki de este año, pues entonces aquí dice que en los pacientes que no están en diálisis, que no tienen diabéticos, se le debe dar una dieta baja en proteína, que va de 0.5 a 0.6 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, o una dieta muy baja en proteína que va de 0.28 a 0.43. Adicionalmente a esta dieta muy baja en proteína debemos añadirle los cetoanálogos. Y ya en los pacientes que no están en diálisis pero que sí son diabéticos, la recomendación es de 0.6 a 0.8 gramos por el kilogramo de peso al día. Esta lo puse básicamente para que vean que la diferencia en la terapia renal sustitutiva tiene un mayor cálculo de proteínas debido a la pérdida proteica básicamente que tienen estos pacientes en comparación con los pacientes que están en estadios primarios. Los cetoanálogos tienen bastantes beneficios, como es el aumento de la supervivencia, preservar la tasa de filtración glomerular, disminuye también los niveles séricos de PTH, y ya sabemos, como anteriormente mencioné, que la PTH por sí sola también desfavorece muchos ejes hormonales, mejora también los niveles de tensión arterial y por tanto todas estas acciones van a mejorar el estado nutricional del paciente y va a aumentar la supervivencia del mismo. Como bien mencioné, todos los ejes, tanto el eje hipotalámico hipoficiario gonadal, el eje hipotalámico hipoficiario de la tiroides, el metabolismo de los hidratos de carbonos, lo que es la eritropoyetina, la vitamina D, la misma nutrición, todos estos ejes se ha visto que aumenta el riesgo cardiovascular. Por tanto, es muy importante nosotros reconocer cuáles son los aspectos endocrinológicos que afectan a nuestros pacientes y tratar de modificarlos, tratar de ayudarlos y disminuir ciertas concentraciones de hormona para que así este riesgo cardiovascular, que no solo es por la diabetes o por la misma hipertensión, también se debe a estos factores que no son tradicionales y que tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de observar a nuestros pacientes. Estas son mis referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.